enfermedades y sobre todo los efectos adversos. En la otra línea, los efectos adversos. Eso nos va a ayudar, ¿ok? Entonces, el resumen, esto es lo que les sugiero que hago, ya sea en el libro de Harrison, apoyado con Goodman y Gilman, o con otro libro de farmacología. De manera general, nosotros sabemos que el efecto bacteriostático básicamente inhibe la proliferación y la replicación bacteriana, mientras que el efecto bactericida es la destrucción de la bacteria. Aquí tenemos un ejemplo, un esquemático, cómo los antibióticos van a actuar con diferentes mecanismos de acción. Primero, desde lo más simple, ustedes saben que una bacteria, un microorganismo, tiene partes, como por ejemplo la pared celular, un componente bien importante. Nosotros, como células eucariotas, no tenemos pared celular. Entonces, cualquier medicamento que vaya a atacar a la pared celular probablemente tenga menos efectos adversos, más sobre todo de hipersensibilidad. ¿Cuáles vamos a tener? A los inhibidores de la síntesis de pared celular, como tenemos la penicilina, cefalosporina, carbapenémicos, vancomicina, bacitracina, fosfomicina y cionazida. Entonces, estos van a inhibir la síntesis de formación de pared celular en las bacterias. Ahora, hay otros antibióticos que actúan en la pérdida de la permeabilidad selectiva en la membrana celular. Por ejemplo, las polimixinas, la daptomicina. Un ejemplo grande de las polimixinas en nuestro medio que utilizamos es la colistina o el colistin. Aquí no está, vamos a completar con ese ejemplo. Ahora, hay otros fármacos, bueno, en realidad antibióticos, que van a actuar en el material genético de nuestras células, específicamente en el ADN y en el ARN. Entonces, nosotros como humanos, como células eucariotas, tenemos ADN, tenemos ARN, es decir, nos pueden atacar también a nosotros. Por eso es que la mayoría de estos antibióticos están contraindicados en el embarazo y en la parte pediátrica, porque nosotros también tenemos material genético. Por ejemplo, una gran familia son las quinolonas, la ciprofloxacina, la gatifloxacina, levofloxacino, están contraindicados en el embarazo y en la parte pediátrica, porque atacan material genético, porque el antibiótico se puede confundir e ir a atacar a la mamá o al producto, ¿no? En este caso al bebé. Entonces, cualquier antibiótico que vaya a atacar al material genético está contraindicado. Primero, de ahí, primer punto, para que nos podamos agarrar en las cuestiones, ¿ok? Otra familia de antibióticos es que interviene en la síntesis de ácido fólico. Recuerden, ácido fólico, anemia, prevención de defectos del tubo neural. ¿Cuáles tenemos? Las sulfonamidas y el trimetoprim. Vamos a ver que estos antibióticos principalmente están indicados en neumonías por Pneumocystis jirovecii. Neumonía, un poco adelantando, por Pneumocystis jirovecii, con P. ¿Ok? Luego hay otros antibióticos que van a ir a atacar a las proteínas, no específicamente al ribosoma le vamos a poner. Ustedes saben que el ribosoma es un organelo no membranoso que agarra aminoácidos, un aminoácido, otro aminoácido, los enlaza, ¿no? Con un enlace peptidil. El ribosoma hace eso, ¿no? Y forma conjunto de aminoácidos, varias proteínas. Eso se me salió, decía que inhibe la síntesis proteica. En realidad es que inhibe la síntesis en el ensamblaje, en la unión de dichos aminoácidos. Ustedes saben que por biología el ribosoma tiene una subunidad pequeña y tiene una subunidad grande y una colita que es básicamente los aminoácidos que va enlazando. Existen
antibióticos que van a inhibir la subunidad 30S, y la otra subunidad 50S. Aquí ustedes pueden usar el memotécnico que se les ocurra, lo más fácil que ustedes puedan hacer. Fármacos que van a actuar en la subunidad 30 son los aminoglucósidos. ¿Cómo se pueden? Como yo recuerdo, 30 es menor que 50. En el abecedario A es la primera letra, ¿no? 30, los aminoglucósidos. Canamicina, amicacina, gentamicina, streptomicina, toda la familia de los aminoglucósidos. Ahí va a estar pegado la tetraciclina y las gliciclinas. Para la subunidad 50 vamos a tener antibióticos eritromicina, clindamicina y las pleuromutilinas. Estos van a ir a actuar inhibiendo la síntesis de proteínas en la subunidad 50 del ribosoma. La mayoría de estos que actúan en el ribosoma pueden tener un efecto bacteriostático. Cuando superamos las dosis, pueden tener un efectos bactericidas. Hay algunos antibióticos, como por ejemplo el linezolid, que actúan en ambos ribosomas, tanto en la subunidad 30 como en la subunidad 50. ¿Ok? Muy bien. Vamos a un resumen. Este es el resumen del resumen. Incluso un estudiante pregrado puede decirnos qué fármacos tenemos. En lo primero, casi todos los libros de farmacología van a comenzar con los beta-lactámicos. Beta-lactámicos. Los beta-lactámicos, como por ejemplo la penicilina, la amoxicilina, van a inhibir la síntesis de la pared bacteriana. ¿Cuáles vamos a tener? En esta primera parte vamos a ver las penicilinas, las cefalosporinas, carbapenémicos y el monobactámico. 4 familias de beta-lactámicos. Vamos a hacer un memotécnico. P, cefalosporina, C y M. PCCM, beta-lactámicos. Yo recuerdo cuando todavía estaba en pregrado, tercer año de la medicina, llevamos farmacología y ahí hice cuadros grandes en mi cuarto, en mi dormitorio, en mi sala de estudio, de cada grupo de los antibióticos para memorizar y ver algunos los más utilizados. En esta clase yo les voy a dar de los tantos años de lo que hemos estudiado la parte de farmacología y algunos tips, ¿okay? Ya por la experiencia práctica clínica en la medicina interna, terapia intensiva, entonces les voy a dar algunos tips que deberían de preguntarnos porque es importante para la práctica diaria. ¿Okay? Los glucopéptidos inhiben la síntesis de la pared bacteriana en una etapa tardía. Vamos a tener 2 representantes, vancomicina y teicoplanina. Para la práctica, la vancomicina vamos a recordar, la vancomicina. Vamos a profundizar la dosis, cómo se calcula la dosis, si es tiempo dependiente, concentración dependiente, qué efectos adversos tiene, qué tiene que ver el síndrome de M rojo, cómo se trata, por qué sucede, etcétera, etcétera. Los macrólidos. Los macrólidos inhiben la síntesis proteica. Cuando escuchen síntesis proteica, lo primero que ustedes tienen que imaginarse es un ribosoma. Un ribosoma. ¿Cuáles tenemos en su mayor representante? La eritromicina, la claritromicina y acitromicina. Recuerden, entonces ustedes se van a imaginar, por ejemplo, para neumonías atípicas, que algunas bacterias no tienen pared bacteriana. Si no tienen pared bacteriana, por más que yo le dé las penicilinas de última generación, carbapenémicos de última generación, no les va a tocar ni un pelo porque no tienen pared celular. Entonces nos tenemos que ayudar de otros antibióticos como los macrólidos o antibióticos que ataquen al ADN, inhiben, ¿no? Puedan tener su efecto bactericida. Bueno, las fluorquinolonas inhiben el ADN, así de manera simplista, ¿no? Material genético ADN, específicamente topoisomerasas bacterianas. Y habíamos comentado, todo antibiótico que ataque el material genético está contraindicado en embarazadas y en algunos casos en pediatría. ¿Cuáles fluorquinolonas tenemos? En su mayor representante, ciprofloxacino, levofloxacino.
Entonces, doctor, ¿podemos combinar una penicilina más una eritromicina o un macrolídeo? Sí. ¿Puedo combinar penicilina más una fluoroquinolona? Por supuesto. No vamos a combinar penicilina con cefalosporina, ¿están de acuerdo? Porque ambos van a ir a actuar en la pared bacteriana. No voy a combinar carbapenémicos con penicilina, no. Tengo que combinar diferentes familias, diferentes mecanismos de acción para yo ir a atacar con diferentes lados y destruir a la bacteria. Bueno, ese es el análisis. Las tetraciclinas se unen igual a la 30 subunidad del ribosoma. Aquí podemos utilizar la doxiciclina. Los aminoglucósidos casi ya no se usa frecuentemente. ¿Por qué? Porque los aminoglucósidos, la gentamicina, amicacina y otros, son muy tóxicos. Empeoramos al paciente. ¿Cuáles vamos a tener, por ejemplo, acá estos nefrotóxicos? Ototóxicos. Esto muy raras veces lo monitorizamos, la ototoxicidad. Hay una pregunta en nuestros simulacros. ¿Cuál es el nivel, la concentración para causar ototoxicidad? Ototoxicidad. Bueno, entonces estas van a actuar igual en la subunidad 30. Las sulfonamidas. ¿Qué tenemos que recordar de las sulfonamidas? El sulfametoxazol. Esta no intervienen en el ADN, ribosomas, intervienen en el metabolismo, en su comida de la bacteria, en su alimento. Entonces inhibe la síntesis del ácido fólico. Por lo tanto, si inhibe, no va a tener comida, ni purinas, ni pirimidinas para formar su material genético y muere. Entonces, aquí lo primero que tienen que recordar, unidas junto con el trimetoprim, es para la neumonía en pacientes inmunocomprometidos. Neumonía por neumocistis girovesi, linfocitos TSD4 menos de 200 células. Los nitroimidazoles. ¿Qué tenemos que recordar del nitroimidazol, del famoso metronidazol? El metronidazol es un antibiótico que actúa, es el capísimo para los anaerobios. Cualquier infección, por ejemplo, en la parte de abdomen, vamos a encontrar, vamos a combinar con este antibiótico que es el metronidazol. Incluso contra parásitos nos puede ayudar el metronidazol. ¿Ok? Las lincosamidas, en su mayor representante es la clindamicina. ¿Cuál es el antibiótico que se asocia a colitis pseudomembranosa? La clindamicina. También la clindamicina nos va a ayudar para las bacterias anaerobias. Y otro, digamos que cuando la vancomicina es muy nefrotóxica, ¿no? Empeoramos la función renal, podemos ayudarnos del famoso linezolid, que también actúa en inhibir la síntesis proteica en ambas subunidades del ribosoma. Bueno, muy bien, este es un resumen así lo más superficial para poder entender. Ahora vamos a profundizar a los betalactámicos. Primer concepto que a mí me hubiera gustado saber cuando era médico general y estaba a punto de entrar a la residencia. Primero, hay que diferenciar qué es colonización. Colonización de infección. Porque ¿qué pasa en los hospitales? ¿Qué pasa? Digamos que yo pido un cultivo de la secreción bronquial, ¿no? Sale de la secreción bronquial y me sale Streptococcus pneumoniae, pero yo no tengo fiebre, no tengo muy frecuentemente la tos expectoración mucopurulenta, no tengo leucocitosis, no tengo datos de infección. Por lo tanto, el cultivo es colonización. Por ejemplo, esto pasa errores frecuentes tanto en pacientes en la consulta externa como en internación, que al paciente está internado y de repente le sueltan antibióticos de todo, carbapenémicos, metronidazol,
colistina, polimixinas, pero el paciente no tiene fiebre, no tiene datos de respuesta inflamatoria. Por lo tanto, doctores, eso es colonización. Y la colonización no se trata con antibióticos. No se trata. Y es un error frecuente. Pasas de guardia, medicina interna, de repente el glóbulo blanco estaba en 9.000 y aparece con 13.000 y escalan antibióticos o rotan antibióticos. Es un error frecuente. Frecuente. Entonces, para ver si un paciente, por ejemplo, eso en medicina, ¿no? En medicina interna, por ejemplo, un paciente que no tiene fiebre, está mejorando, el paciente se siente mejor con ese antibiótico, está disminuyendo la infección, ya sea una neumonía, infección de cualquier infección. Entonces yo tengo que valorar cuándo está mejorando el paciente. Y cuando ven solo en la guardia, tiene leucocitos, y ahora estaba en 9.000 y ahora está en 15.000 porque le dieron alimento o le dieron corticoides y expresa con leucocitosis y rotan antibióticos. ¿Ok? Por eso esta imagen nos ayuda que nuestro cuerpo está colonizado de bacterias. No significa infección. Nuestro sistema respiratorio tiene bacterias buenas. Nuestro sistema digestivo tiene bacterias nuevas, están colonizados. Por ejemplo, miren. A ver, primero veamos las narinas. Las narinas, acá tenemos bacterias. Estas bacterias principalmente son las proteobacterias. Por eso estamos colonizados. Nos defienden de otras bacterias malas. Cuando nosotros administramos, prescribimos un antibiótico que no requiere el paciente, vamos a barrer estas bacterias buenas, las que nos defienden. Otra, a ver, en la axila, en la cúpula axilar, en la fosa cubital anterior, ahí predominan las proteobacterias con familias similares al estafilococcus, que también bacterias que nos producen. Otra, a ver, veamos en la espalda. En la espalda estamos colonizados con propionibacteriums. Propionibacteriums. Entonces, no solo es una bacteria, ¿no? Hay muchas bacterias con las que estamos colonizados. En el pliegue inguinal, miren, de color celeste, ahí están los bacteroides y los corynebacteriums. Por eso estamos colonizados. Ahora, veamos otro dato. A ver, la fosa poplitea, el ombligo. El ombligo básicamente están por bacteroides y corynebacteriums. Por todos esos estamos colonizados. Ahora, por ejemplo, cuando un paciente tiene que entrar a cirugía cardíaca, nosotros vemos de qué está colonizado. Tomamos una muestra de la narina y de la región anal para ver por qué está colonizada esta bacteria. Si se infectara el paciente, ya tenemos una idea qué bacterias pudiéramos tener. ¿Ok? Por eso, a veces está mal o está contraindicado que nosotros tocamos, ¿no ve? En el auto, el volante, estamos ahí, no sé, con los pacientes revisando y nos tocamos la nariz, ya lo estamos colonizando con bacterias. Imagínate, tú que eres médico, ¿no? Tú que eres médico, estás revisando un paciente que sabemos que tiene pseudomonas. Le revisas al paciente, no te pones los guantes, los dediles, no te lavas las manos y te tocas la nariz. Ya está colonizado con pseudomonas. Y de repente tomas un antibiótico, a las defensas buenas las eliminamos y puede proliferar ahí las pseudomonas. Entonces ahí vamos a recalcar que en el mundo de la infectología que el lavarse las manos después de atender a tu paciente, llegar a tu casa, por proteger a tu familia, a tus papás, a tus hijos, a familiares queridos, salva vidas, doctores. Salva vidas. Entonces, para no explayarme tanto, dentro tenemos que recordar en el mundo de los fármacos el término de farmacocinética y el término de farmacodinamia. La farmacocinética se divide en 4 pasos: en absorción, distribución, metabolismo y excreción.
ADME. Obviamente, los fármacos intravenosos no pasan por absorción, van directo a la parte intravenosa, cuya biodisponibilidad está casi del 99 al 100%. Entonces, la absorción, vamos a ver, cuando nosotros vemos, ¿ok? Calculamos qué tanto de medicamentos pueden tolerar, puede llegar a la circulación general. Eso es la absorción, es el porcentaje de dosis que llega a la circulación. Y se denomina biodisponibilidad. Biodisponibilidad, doctores, es el porcentaje, la cantidad de fármaco que se absorbe. Hay muchos medicamentos que no se absorben bien por la vía digestiva. Necesitamos de algo para que se pueda absorber bien. Entonces, es el primer paso en el proceso en que los fármacos son absorbidos en el intestino antes de llegar a la circulación. Entonces, la biodisponibilidad, primer término, es el porcentaje del fármaco que se absorbe. El único que llega a la sangre 100% es la vía intravenosa. La distribución. Entonces, una vez que el fármaco llega al torrente sanguíneo, vamos a imaginar acá la amoxicilina. La amoxi por vía oral tomado tiene buena biodisponibilidad, se absorbe bien la amoxicilina. Por eso, dentro de los beta-lactámicos, la amoxicilina es uno de los fármacos que tiene muy buena disponibilidad, es decir, absorbe bien. Una vez que llega a nuestro torrente sanguíneo, no es que por solito se va al lugar de infección. Para que se pueda distribuir, digamos, quiero que llegue al sistema nervioso central, quiero que llegue al pulmón, quiero que llegue a los riñones, depende básicamente de tres cosas, que esto lo dominan ustedes. La liposolubilidad, unión a proteínas plasmáticas y la penetración tisular. Por ejemplo, la amoxi va muy bien. Hay un fármaco, a ver, ¿cuál es esta? La colistina. La colistina no penetra bien pulmón, pero es uno de los medicamentos que más prescribimos para infección de pulmones por el Cinetobacter y otras bacterias MDRs. No tiene buena penetración. Y su efecto nefrotóxico es grave. A veces, para que llegue, aumentamos unas buenas dosis para que tenga buena biodisponibilidad y buena penetración pulmonar. Tenemos que aumentar las dosis. Entonces, los beta-lactámicos tienen buena distribución extracelular, no penetra bien sistema nervioso central. Eso tenemos que recordar de los beta-lactámicos. Y el cloranfenicol y nesolid tienen buena penetración al sistema nervioso central porque tienen buena liposolubilidad. El siguiente paso es el metabolismo. Muchos fármacos necesitan metabolizarse a otro fármaco para que puedan penetrar tejido. Acá vamos a tener dos fases. ¿Y dónde se metaboliza frecuentemente? En el hígado. Muchos de los antibióticos se metabolizan en este componente. La fase 1 es donde el medicamento se torna más polar. ¿Qué significa? Más hidrófila. Es decir, este medicamento puede atravesar, puede estar en el plasma. Y la fase 2 lo vuelven compuestos más grandes y mucho más polares, más hidrofílicos, más apetencia por el agua. Ahora, en esta fase 1 hay unas enzimas importantes que ustedes han debido de escuchar en pregrado, ahora también estudiando, que son las enzimas del citocromo P450. ¿Por qué es tan importante este citocromo P450? Porque esta enzima es la encargada de la fase 1, es decir, de que el medicamento se vuelva más hidrofílico. Cuando este citocromo no está funcionando correctamente como una insuficiencia hepática o por alguna enzimopatía, los medicamentos, por más dosis que le pongamos, no van a tener buen no van a ser muy polares. Entonces, tenemos que tener en cuenta, porque ustedes imagínense este citocromo P450 como una cadena de enzimas. Vamos a imaginar que tiene 10 espacios, 1, 2, 3, 10.
Y cuando vienen otros medicamentos como la warfarina, que se metabolizan a través del citocromo P450, ya no le da espacio para que pueda metabolizar más antibióticos. Entonces, la interacción de antibióticos y con otros medicamentos, con el citocromo P450, es importante tomar en cuenta para administrar. Y la excreción. La excreción básicamente puede ser por el sistema biliar, a través de la bilis, que nosotros no nos damos cuenta, o por el sistema digestivo, y muchos de ellos por el sistema renal. Por ahí se van a comenzar a eliminar. Después hay otros por la piel y otros lados, pero estos son, yo creo, los tres vías de eliminación más frecuentes. ¿Ok? Hasta ahí todo fácil, todo claro, estamos recordando lo que ya hemos llevado en pregrado. Vamos a profundizar un poco ahora la farmacocinética y la farmacodinamia. Un concepto importante es ¿qué es el MIC? ¿Qué es el MIC? ¿Para qué sirve el MIC? ¿Por qué tanto los infectólogos hablan de MIC? ¿Por qué los microbiólogos? ¿Por qué el médico internista, el médico intensivista o todos los que manejan antibióticos? ¿Por qué es importante recordar el MIC? Vamos a ver esta imagen, doctores. Esta imagen. Primero, en esta imagen tenemos las ejes de la X, que está el tiempo, y el eje de la Y, que está la concentración del fármaco a nivel plasmático, o a nivel de qué órgano deseo estudiar. Tengo tiempo y concentración. Gracias a esta farmacodinamia, tú puedes clasificar medicamentos antibióticos concentración dependiente y medicamentos tiempo dependiente. En otras, necesito calcular la concentración para dosificar. ¿Me dejo entender? Y otros necesito el tiempo, por eso es cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, cada día. Porque el tiempo voy a valorar. Y otro es la concentración. El MIC. ¿Qué es el MIC? A ver, vamos a tener opciones acá. Se determina la dosis máxima segura del antibiótico que puede ser administrada a un paciente. Evalúa la capacidad del antibiótico para alcanzar y mantener niveles plasmáticos terapéuticos. O esta, la C, es la menor concentración de un antibiótico necesario, ¿ok? Ver la concentración mínima para inhibir visiblemente el crecimiento bacteriano en un cultivo. U otra es mide la velocidad de eliminación. La MIC, doctores, MIC es este valor, la concentración mínima necesaria para inhibir el crecimiento bacteriano. Ese es la MIC. Esto que está de color rojo pintado es la concentración mínima para inhibir el crecimiento bacteriano. La cantidad, cada antibiótico tiene un valor de MIC, un punto de MIC, un punto de corte de MIC. Cuando baja ese MIC, ya no sirve el medicamento, la bacteria va a comenzar a crecer. Entonces, gracias a esta MIC nosotros podemos valorar ¿ok? Que es la concentración máxima, es el nivel máximo sobre la MIC. ¿Para qué nos ayuda el índice Cmax, es decir, la concentración max sobre MIC? Los que vamos a valorar vamos a ver la concentración, fármacos, concentración dependiente. ¿Cuál es un ejemplo clásico de antibiótico que es concentración dependiente? O sea, ¿cómo valora la concentración dependiente? Gracias a este índice. Un ejemplo de ellos son los famosos, la micacina, por ejemplo. La micacina. Cuanto más alto esté el pico, más potente es su efecto. Pero también debo valorar los efectos adversos, con cuánto nivel máximo, con cuánto de este índice puedo evitar o puedo tolerar el mínimo efecto adverso. Bueno, tenemos otra variable que es entre el tiempo mayor al MIC
Esto es el tiempo, miren, el tiempo, lo voy a pintar acá, a ver, de un color amarillo, es el tiempo durante el cual la concentración del fármaco está por encima de la MIC. Esto es el famoso tiempo mayor a MIC. Este índice me va a ayudar a valorar antibióticos tiempo dependientes. Tiempo dependientes. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los betalactámicos y la vancomicina. Por eso es que en las terapias intensivas, algunos betalactámicos y la vancomicina nosotros damos ya no en dosis cada 8 horas, cada 12, no, porque es tiempo dependiente, tiempo, tiene que estar constante. Por eso nosotros damos algunos de estos antibióticos en infusión continua. Esto es algo práctico, ¿no? En infusión continua, es decir, vancomicina, 2 gramos, 1.5 gramos para 24 horas. ¿Por qué? Porque la vancomicina y algunos betalactámicos son tiempo dependientes. ¿Ok? Entonces, primer dato, algunos antibióticos que son tiempo dependientes, mejor es dar en infusión continua. Cuanto mayor sea el tiempo, mejor será el control de crecimiento bacteriano. Ahora tenemos otro índice que lo voy a hacer de color verde. A ver, permítanme. Este índice es el AUC sobre la MIC. ¿Qué es el AUC? Es el área bajo la curva. Área bajo la curva, que es un término meramente de bioestadística. Esto es útil para fármacos con efecto mixto, ya sea concentración dependiente, tiempo dependiente. ¿Cuáles tenemos acá? Las famosas fluorquinolonas. ¿Ok? Entonces, de este esquema por lo menos tienen que recordar qué es la MIC, cuáles fármacos tenemos concentración dependiente, ejemplo los aminoglucósidos, y cuáles son tiempo dependientes y concentración dependientes. ¿Ok? Listo. Ahí tenemos el resumen. ¿Con qué valoro la concentración dependiente? Con el índice CEMAC sobre MIC. Ejemplo, los aminoglucósidos. ¿Cómo valoro el tiempo de dependencia? Tiempo dependiente, tiempo mayor que MIC. El tiempo mayor que MIC. Es su mayor representante, la vancomicina. Por eso se da en infusión continua. Y vamos a complementar. Y la exposición mixta, AUC, el área bajo la curva sobre MIC, en su mayor representante, la ciprofloxacina, la levofloxacina y otros. ¿Ok? Espero que esta parte antes no era un poco difícil entender qué antibióticos vamos a dar en infusión continua. Resumen, ¿qué es la MIC? Es la mínima concentración que inhibe el crecimiento bacteriano. Nos ayuda a ver el umbral de eficiencia. La concentración máxima, el Cmax, la concentración máxima alcanzada, alto es mayor efecto de fármacos en concentración dependientes. Tiempo mayor de MIC, fármacos, concentración que está por encima de la MIC, clave en betalactámicos y el área bajo la curva, es la exposición total del fármaco contra ciertos microorganismos. ¿Ok? Entonces, el tiempo dependiente se mantiene por encima de la concentración. Allí habíamos comentado la vancomicina. Concentración dependiente, los aminoglucósidos y el otros. Entonces, ¿cuál es la respuesta de esta pregunta? ¿Qué es la MIC? Es la concentración mínima necesaria para inhibir visiblemente el crecimiento bacteriano en un cultivo. Con eso me quedo alegre cuando recuerden qué es la MIC. ¿Ok? Muy bien. Veamos este ejemplo. Tenemos un paciente de 65 años con una neumonía adquirida en la comunidad NAC. Recuerden, estreptococo, neumonía, amoxicilina. ¿Ve? Si es estreptococo, neumonía, con amoxicilina va muy bien. El médico explica que la eficacia del antibiótico dependerá del área bajo la curva sobre la concentración mínima inhibitoria. El AUC sobre la MIC. ¿Cuál es el ejemplo de un antibiótico cuya eficacia depende del área bajo la curva sobre la MIC? ¿Cuál será? ¿Qué antibiótico será? ¿Cuál le hemos mencionado? 20 segundos, por favor.
Muy bien, doctores. Entonces ya hemos visto cómo actúan las bacterias, qué es la MIC, qué es la Cmax, el área bajo la curva, qué fármacos son concentración dependientes y qué fármacos son tiempo dependientes. Entonces vamos a entrar a los famosos betalactámicos. Ahí, estos son los famosos betalactámicos. Bueno, los fármacos que inhiben la síntesis de la pared bacteriana, cuidado que se confundo, como decían en pregrado, la membrana celular. No, es diferente la membrana celular, la pared bacteriana. Esta pared bacteriana, si nosotros hacemos un dibujo, vamos a tener pared bacteriana acá. Esta pared bacteriana está formado por N-acetilmurámico y el N-acetilglucosamina. Estas son sus cadenas. Para cada uno de estos va a tener el N-acetilmurámico, el N-acetilglucosamina, todo este conjunto de componentes va a formar la cadena glucano. Después vamos a tener otras cadenas, otros puentes que están presentes sobre todo en las bacterias gram positivas y las cadenas tetrapeptídicas. Todo este componente es parte del péptido glucano. El péptido glucano, doctores, es un componente principal en la pared bacteriana. Luego vamos a tener una cadena tetrapéptica y otra cadena de glucanos. Entonces, la pared bacteriana, ¿qué es básicamente? Un péptidoglucano. ¿Por qué está formada la cadena de péptidoglucano? Por cadena de glucano y por cadena peptídica. Por eso, peptidoglucano, grupo peptídico y grupo glucano. ¿Por qué está formado el grupo glucano? Por N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina. Nada más. Este polímero, ¿no?, de todos estos son precursores de la pared bacteriana. Cada uno de estos puentes están enlazados, miren, aquí enlazados por enlaces peptídicos. Y lo que hacen las bacterias es inhibir la síntesis de esto. Rompen estos enlaces, evitan la formación del N-acetilmurámico, del N-acetilglucosamina, de las cadenas peptídicas. Para eso nosotros tenemos que recordar cómo está conformada una bacteria gram positiva. A ver, doctores, denme 3 ejemplos de bacterias gram positivas. ¿Cuáles tendríamos? Bacterias gram positivas. A ver, una. Los neumococos, doctor, los estafilos. Muy bien, neumococo, el estafilococo, muy bien. ¿Qué más? El clostridio. Ya, muy bien. Ok. Estas bacterias, doctores, tienen 3 componentes: el péptido glucano, el espacio periplásmico y la membrana plasmática. Entonces, los antibióticos van a ir a actuar acá, en el péptido glucano. Esta pared bacteriana va a tener ácido teicoico y el ácido lipoteicoico, que son dos grandes componentes de la pared bacteriana. Este péptido glucano de color rosado y amarillo es la estructura principal de las bacterias gram positivas. Y este péptido glucano es la más gruesa en bacterias gram positivas, más o menos mide entre 20, todo este espacio, entre 20 a 80 nanómetros. ¿Y por qué está formado el espacio periplasmático? ¿No? Por la matriz extracelular y la membrana plasmática. Miren, la cabecita, grupo fosfato, sus colitas, el ácidos grasos, saturados, insaturados, los fosfolípidos, su cabecita hidrofílica, las colitas hidrofóbicas, el espacio hidrófobo y otras colitas. Este de color celeste es una proteína. Las proteínas transmembranales y otras proteínas periféricas. Eso está compuesto la pared de la bacteria gram positiva. La bacteria gram negativa es más, como les digo, más sofisticada. A ver, deme ejemplos de 3 bacterias gram negativas. La Neisseria. ¿Ya? ¿Otra? La Shigella.
Ya está E. coli, muy bien. ¿Cuáles más? Yersinia, Yersinia, Salmonella, perfecto. Salmonella, muy bien. Bacterias gram negativas. ¿Por qué son negativas? La estructura de toda esta pared extraña y membrana va a tener muchos componentes. Tiene 6 componentes. Eso recuerdo desde el segundo año de medicina y microbiología cuando llevamos. La parte más externa son los lipopolisacáridos. Lipopolisacáridos. Y ustedes han leído que en el libro de medicina interna, estos son los famosos pirógenos exógenos, ¿no? Porque vienen de afuera, los pirógenos. Estos lipopolisacáridos se van a unir a unos receptores y estos son parte de que generan fiebre en el paciente, los lipopolisacáridos. Para no profundizar tanto, estos lipopolisacáridos están formados por un antígeno O, que es esto de color azul, están por varios aminoácidos, azúcar, glucosa, por ejemplo, galactosa, heptosas, que tiene una porción externa y la porción interna. Para nosotros, lipopolisacáridos es suficiente para la res. Luego tiene una membrana externa, igualito, fosfolípidos, proteína transmembranal, proteína periférica. Tiene formado lipoproteínas y un espacio periplasmático. Este espacio peri, alrededor del plasma, está formado por péptidoglucanos, principalmente. Y una membrana interna igual, tiene sus fosfolípidos, sus proteínas transmembrana y sus proteínas periféricas relacionadas al citoplasma o relacionadas externamente. Bueno, ¿qué es lo más importante de acá? Vamos a ver acá los lipopolisacáridos y el péptidoglucano, es decir, el espacio periplasmático. Este espacio periplasmático peptidoglucano más o menos tiene 1 nanómetro de espacio, mientras que las bacterias gram positivas tienen de 20 a 80. Por esto se tiñen, por eso es positivo a la tinción gram, mientras que acá es negativa, porque básicamente está formada por lipopolisacáridos, membrana y 1 nanómetro de peptidoglucano. Por eso no se tiñen con las grams, por eso es gram negativa. Ahora, las bacterias gram positivas, el péptidoglucano es gruesa, mientras que acá delgada. ¿Cuánto mide, doctores, el péptidoglucano en las bacterias gram positivas y en las bacterias gram negativas? ¿Cuánto mide en el gram positivo? 20-80. 20, 80 nanómetros. 80 Y las nanómetros. gram negativas de 1 nanómetro. Exacto. Listo. Ustedes ya dominan esta parte. Ácido teicoico está presente en las bacterias gram positivas. Membrana externa no tiene la bacteria, y esta sí tiene 2 incluso, ¿no? Tiene una membrana externa y tiene una membrana interna. Los lipopolisacáridos, ¿en quiénes están presentes? En las bacterias gram negativas. Proteínas porinas, casi en las dos, sobre todo en las bacterias gram negativas, frecuentemente. Periplasma, presente el espacio periplasmático en bacterias gram negativas. Bueno, a ver, aquí tenemos otra imagen. Miren el péptidoglucano y el ácido teicoico, grueso, 20-80 nanómetros. Mientras en las bacterias gram negativas tiene una membrana externa y su peptidoglucano muy delgadito. 2 membranas tiene, ¿no? Membrana externa, membrana interna. Entonces, el color de las células de tinción gram, esta es violeta y este es rojizo rosado. ¿Cuáles tenemos acá en su mayor representante? Bacilos, estafilococos, streptococos. Acá es Escherichia coli, Neisseria, Pseudomonas. Muy bien. Entonces, vamos a ir contestando luego. Vamos a entrar a los betalactámicos. Esto ya lo han llevado, hay muchos videos, muchas clases. Yo les voy a dar un enfoque para el examen de la residencia y algunos tips prácticos. Eso va a ser mi diferenciador con respecto a otras videoclases de antibióticos. Ustedes van a ver, hay muchos. Los beta-lactámicos. Vamos a tener 4 grandes grupos. Vamos a armar un memotécnico, la P, la C, la M y la C. PCMC. Vamos a entrar a las penicilinas. Los beta-lactámicos van a actuar en enzimas transpeptidasas. Miren, transpeptidasas. ¿En dónde? Acá tenemos un ejemplo. ¿Dónde van a actuar? Dicen enzimas transpeptidasas. En estos enlaces. Voy a pintar de color rojo. En esta parte. Porque cada uno de estos aminoácidos
están unidos por un enlace peptidil. Entonces los beta-lactámicos esto van a romper, van a inhibir que se junten todos el ácido acetilmurámico para que se forme todo lo que es la cadena. Entonces, por eso son llamadas proteínas de fijación a la penicilina, porque se van a unir a enzimas transpeptidasas. Estas bacterias para ellas las conocimos. Entonces, este peptidoglucano está formado principalmente la N-acetil de glucosamina y el murámico para cada uno de estos. Pero además tienen otros aminoácidos, miren, alanina, glutamato, lisina, alanina, N-acetil, acetilmurámico, N-acetilglucosamina y el TP. Acá va a actuar los beta-lactámicos en esta transpeptidasa. Bueno, entonces estos beta-lactámicos, vamos a tener estos 4, y este anillo, miren, este es el anillo beta-lactámico, tetrámero. Esta estructura es la parte central de un anillo beta-lactámico. Y todos los beta-lactámicos son bactericidas porque van a inhibir la síntesis de pared bacteriana. Entonces, el primer beta-lactámico descubierto por los años 1928 fue por el Alexander Fleming, el famoso científico que descubrió la penicilina. Y ustedes saben, ¿no? Por historia, que cuando estaban creciendo los hongos, estaba haciendo un experimento, comenzó a sintetizar penicilina y de repente no crecían las bacterias cuando comenzó a juntar microorganismos, bacterias con hongos. Entonces, vamos a tener penicilinas naturales contra estas. Principalmente van a ir contra bacterias gram positivas y gram negativas que no producen beta-lactamasas. También tiene efecto contra los anaerobios y algunos cocos gram negativos. Algún residente, creo que era, decía, doctor, ¿pero acaso los beta-lactámicos no tienen efecto anaerobio? Sí tienen efecto anaerobio. Sí tienen. Y la penicilina G se utilizan en varias infecciones como la endocarditis, meningitis y otras infecciones. Ahora, vamos a clasificar a las penicilinas de acuerdo a qué bacterias van a atacar. Vamos a tener penicilinas antiestafilocócicas. Este estafilococo tiene que ser meticilino sensible o meticilino susceptible, que está en algunos libros de microbiología. ¿Cuáles tenemos? Un memotécnico, N, O, D, C. Principalmente en su mayor representante, la nafcilina y la oxacilina. Son penicilina estafilococo contra los estafilococos meticilinos sensibles. Luego tenemos las aminopenicilinas, que estas tienen un grupo, una parte hidrolizada, porque muchas beta-lactamasas son comunes en estos. Se usan para infecciones susceptibles para enterococos y estreptococos. Y uno de los beta-lactámicos en su mayor representante es la amoxicilina. Este tiene buena absorción por vía oral, buena biodisponibilidad, uno de los mejores antibióticos que tenemos hasta ahora. Ahora, suelen preguntarnos en el examen cuáles penicilinas son antiseudomonas. La bacteria pseudomonas en realidad es pseudomonas. Cuidado, no, pero doctor, ¿acaso es plural? Sí, ¿no? O sea, pseudomonas aeruginosa. ¿Okay? Esta bacteria pseudomonas aeruginosa es bien agresiva, doctores, bien agresiva. Esta bacteria produce infecciones intrahospitalarias. Es grave. Cerebro, pulmón, hígado, es grave con esta infección cuando se da. Entonces, uno de los beta-lactámicos contra las pseudomonas es la ticarcilina y la piperacilina. ¿Cuáles beta-lactámicos son antipseudomonas? Ticarcilina, piperacilina. En nuestro medio en Bolivia tenemos una combinación bien importante que es la pipertazo, nosotros llamamos, ¿no? Que es la piperacilina más tazobactam, que es un beta-lactámico. Tazobactam, buen fármaco. Bien, para las pseudomonas, bien, ¿ok?
cada grupo de fármacos nosotros lo vamos a estudiar con antibióticos antiseudomonas. Siempre nos vamos a preguntar, ¿ok? También no ataca a los bacteroides fragilis porque produce beta-lactamasas y tenemos muchas combinaciones con otros beta-lactamasas. Entonces, las bacterias con el tiempo son muy inteligentes. También han desarrollado resistencia contra las penicilinas. Entonces, un mecanismo de resistencia es la beta-lactamasa. Entonces, se han creado sustancias bioquímicas contra las beta-lactamasas. Una combinación importante es la ampicilina sulbactam, esta viene intra IB, la amoxicilina con el ácido clavulámico, esta hay en presentación bioral, y otras combinaciones. Como les comentaba, la piperacilina tazobactam, la ceftazidima avibactam. Esta ceftazidima avibactam, por ejemplo, en nuestro medio no tenemos. Si tenemos, entra por contrabando. Muy bien. ¿Cuál es el mecanismo? Vamos con las preguntas. ¿Cuál es el mecanismo de acción principal de las penicilinas? Síntesis proteica, síntesis de ADN, 20 segundos por
Muy bien, doctores, vamos a ir a las famosas cefalosporinas. Las cefalosporinas también inhiben la síntesis de la pared bacteriana. Vamos a cambiar de color acá. También inhiben la síntesis de la pared bacteriana. Pared bacteriana. Tenemos 5 generaciones. Vamos a usar desde el punto de vista de la fármaco y de la parte clínica. De la primera generación tenemos a la cefazolina. La cefazolina, doctores, actualmente se utiliza como profilaxis de cirugías abdominales para procedimientos quirúrgicos, ¿ok? Profilaxis. Eso deberían de preguntarnos en la parte. Cefardoxilo, cefalexina, esta viene por vía oral. Y la de la primera generación, sobre todo, es para bacterias gram positivas. Para las bacterias gram positivas. Meticilino sensibles, principalmente. ¿Ok? Suficiente saber con eso. De la segunda generación, ya casi no se utiliza casi ninguno. Antes se utilizaban para la sinusitis o otitis media de manera extrahospitalaria, pero actualmente casi en la práctica ya no. Yo creo que de todas las que más se utiliza es de la tercera generación. Esto es muy preguntado, tenemos que dominar a profundidad. El más utilizado es la ceftriaxona. La dosis habitual es 1 gramo IV cada 12 horas. Esa es la ceftriaxona. Para sistema nervioso central, la dosis se duplica. Es de 2 gramos IV cada 12 horas. La gran ventaja es que esta se elimina, se excreta por la bilis. Entonces alguien dirá, doctor, sí, en pancreatitis, en colangitis, ¿me puede ayudar? Sí, por supuesto, porque se excreta por la bilis, tenemos mayor biodisponibilidad, penetración en esos órganos. Esta cefalosporina de tercera generación va muy bien contra las bacterias gram negativas, principalmente. Entonces, de todos estos, los que nos suelen preguntar cuál es la cefalosporina antiseudomona, le vamos a poner de color rojo, es la famosa ceftazidima. Esta es la bacteria antiseudomonas. Pseudomonas. Esa es la única. ¿Ok? La última, o sea, la única de tercera generación, porque tenemos una más que es antiseudomona, pero el ceftazidima es la antiseudomónica. Bueno, muy bien. Las de cuarta generación es la cefepime. La cefepime. Esta es buena porque va a ir también contra las pseudomonas, la cefepime. Estas nos ofrecen mayor actividad sobre la segunda, tercera generación sobre ciertas beta-lactamasas y está indicado en pacientes con neutropenia febril, infecciones intraabdominales y en casos de bacterias graves. Ahora tenemos una de quinta generación. ¿Cuál es su gran plus de la quinta generación de la famosa ceftarolina? Es que estas ya van a ir contra el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, la primera generación, bacterias gram positivas, Staphylococcus aureus, meticilinos sensibles. Recuerden, ¿ok? Meticilinos sensibles. La quinta generación, como la ceftarolina, es Staphylococcus meticilino resistentes. Ese es el tip que les puedo dar. Entonces, de manera resumida, de primera generación, en su mayor representante tenemos la cefazolina. La cefazolina se utiliza sobre todo como profilaxis quirúrgica. Y esta va más contra las bacterias gram positivas, meticilinos sensibles principalmente. ¿Ok? Esta no es útil para meticilino resistente, ni pseudomonas, ni bacteroides fragiles. No nos cubre la primera generación. La segunda generación tiene más cobertura con bacteria gram negativa. En la práctica diaria casi ya no se utiliza. La cefoxitina y el cefotetán tienen actividad anaeróbica. Esta sí va para bacteroides fragiles. En la práctica casi ya no utilizamos. Tercera generación, la más utilizada, la ceftriaxona, la cefotaxima y la ceftazidima. La ceftazidima es la cefalosporina antiseudomónicas.
¿ok? Entonces, la tercera generación todavía no nos cubre para los enterobacters, que son resistencias inducidas por AMC. La cefepima de cuarta generación tiene una cobertura más amplia para las bacterias gram positivos y también incluye para las bacterias antiseudomonas. Por eso la cefepima se reserva para infecciones nosocomiales muy graves y en pacientes con neutropenias febriles. Y la quinta generación es cefalosporinas meticilino resistentes y algunos enterococos. ¿Ok? Y vamos a combinar actualmente ya las empresas farmacéuticas en combinaciones, como por ejemplo la ceftazidima con avibactam. ¿Ok? Un antiseudomónico con una beta-lactamasa poderosa. Es uno de los medicamentos que no tenemos en Bolivia, más o menos por un par de años, cuando ya estén de AR4, CR6 ustedes, ya los vamos a tener en Bolivia. Otra combinación es el ceftalozano con tazobactam. Esta incluye bacterias beta-lactamasas de espectro extendido, ya sea por AMC o algunas KPCs. Entonces, esta es clave que tengamos en nuestro medio, pero no van a cubrir a las metalo-beta-lactamasas, no las cubre. ¿Ok? Entonces, algunas perlas para el examen. La ceftriaxona actúa para pared bacteriana, ¿no es cierto? Pared bacteriana. La citromicina actúa en los ribosomas. Entonces, esto es un tratamiento de elección, por ejemplo, para la gonorrea. Cefazolina, ¿para qué se utiliza? Para profilaxis quirúrgica. Ceftazidima, cefepime, son los dos anticefalosporina, una de tercera y una de cuarta generación, que tienen cobertura para la pseudomonas aeruginosa. La ceftarolina es para el Staphylococcus aureus meticilino resistente y la cefoxitina es útil para infecciones intraabdominales porque cubre anaerobios. ¿Ok? Muy bien, 20 segundos por favor.
En esta pregunta vamos a completar, a ver, que sea una E. coli con beta-lactamasa de espectro extendido, una cepa BLE. Eso, muy bien, doctora Andilina, perfecto. Una ceftazidima porque es BLE, ¿no? Es espectro extendido. Entonces, a ver, le tomas estas cefalosporinas, ¿ok? Incluso acá, ¿no? Si fuera por una pseudomonas aeruginosa multidrogo resistente, una pseudomonas aeruginosa, una ceftazidima bivactam va muy bien. Creo que está muy fácil, ¿no? Inhibe la síntesis de peptidoglucanos. Muy bien. Vamos ahora a las beta-lactamasas, los inhibidores. Los antiguos tenemos el ácido clavulámico, el sulbactam y el tazobactam. ¿Ok? A ver, aquí están comentando un ratito. A ver, permítanme. Vamos a 342 Marie. A ver, permítanme un ratito. Ya, muy bien. Entonces, dentro de les comentaba las beta-lactamasas tenemos el ácido clavulámico, el sulbactam y el tazobactam. Estos van a ir contra las beta-lactamasas plasmídicas, específicamente de clase A. Los últimos, doctores, que espero que ya lo tengamos en nuestro medio, en realidad nos urge, la verdad, porque tenemos muchas infecciones por Acinetobacter, pseudomonas multidrogos resistentes, el Avibactam, el Vaborbactam y el Relebactam. Sería clave porque van a ir contra las clase A, la clase C y sobre todo contra la OXA48, pero todavía no son suficientes para las metalobeta-lactamasas. Entonces, un paciente que estemos sospechando un estreptococo que tenga beta-lactamasas, tendríamos que dar A con ácido clavulámico. Ahora, ¿de qué depende? De cada centro, cada hospital, cada clínica tiene su estudio epidemiológico. Un estudio de investigación de nivel R1 debería de ser cuál es el perfil microbiológico en los pacientes con neumonía. ¿Cuál es el perfil microbiológico en los pacientes con infección de tracto urinario? ¿Cuál es el perfil microbiológico? A ver, no sé. A ver, en otra infección. A ver, infección de tracto urinario, neumonía, pielonefritis, digamos. ¿Ok? Entonces, en mi perfil de mi hospital, de tu clínica, de tu centro médico, tienes un perfil. A todos los pacientes que han ingresado por neumonía, el 80% son neumococos. De los neumococos, el 90% son resistentes, son beta-lactamasas. Entonces, ácido, es decir, solo amoxicilina no es suficiente. Entonces, todos los pacientes que llegan a este centro médico, vamos a darles amoxicilina con ácido clavulámico. ¿Me dejo entender? Así se toman decisiones en infectología, teniendo de cada hospital, cada centro, tener su perfil microbiológico. Y esto es importante que se haga para tomar decisiones. ¿Ok? Muy bien. Ahora, los carbapenémicos. Cuando la bacteria es resistente, por ejemplo, a la amoxicilina, es resistente a la ceftriaxona, ¿no? Entonces es resistente, el paciente no mejora a los 2 días, a los 3 días, continúa con fiebre, la FIO2 alta, la NORAS alta, está con mayor dificultad respiratoria, escalamos a los carbapenémicos. Dentro de estos carbapenémicos tenemos el doripenem, el imipenem, meropenem y el ertapenem y otros. ¿Cuáles son los más utilizados en nuestro medio? Tenemos el imipenem y el meropenem, estos. Y el único, estos tres cubren la pseudomonas aeruginosa. El que no cubre es el ertapenem. Ahora les voy a dar los tips. El imipenem es bien nefrotóxica. Antes de iniciar, tenemos que solicitar la creatinina para ver cómo está la tasa de filtrado glomerular y dosificamos el imipenem. El imipenem necesita, si nosotros solo admitimos imipenem,
Si solo le damos imipenem, no sirve solita, necesita de un otro componente que es la cilastatina. Les van a preguntar, cilastatina. Ahora, cuando este imipenem no está bien dosificado, puede estar asociado a convulsiones, clásicas preguntas de los exámenes de la residencia. Ahora, si tú quieres, no quieres dañar mucho el riñón, el paciente tiene antecedentes de convulsiones, etcétera, podemos utilizar meropenem. ¿Ok? El meropenem. Entonces, estos carbapenémicos muestran actividad con Staphylococcus aureus meticilino sensible, Streptococcus enterobacterias, ¿ok? Y un dato bien importante, doctores, lo voy a poner de rojo esto. La Stenotrophomonas maltophilae es intrínsecamente resistente a los carbapenémicos. Porque algún residente escuchado decir, este paciente tiene neumonía, su cultivo salió Stenotrophomonas maltophilae y es resistente a las carbapenémicos. Mentira. La Stenotrophomonas maltophilae es intrínsecamente resistente, no podemos hablar aquí de resistencia. Entonces, es hablar con propiedad, ¿no? Se nota que un residente realmente estudia y otro que no, que le vale, que al último está estudiando. Entonces, se nota cómo se expresa. Entonces, la Stenotrophomonas maltophilae es naturalmente resistente, si queríamos llamarle. Ahora actualmente, estos medicamentos, los carbapenémicos, vienen en combinación con beta-lactamasas de última generación, como por ejemplo el Vaborbactam, el meropenem, que inhibe beta-lactamasas AMC de espectro extendido y carbapenemasas con KPC. Porque ya las bacterias, les dije que es mucho más inteligente que nosotros, tienen resistencia, incluso carbapenemasas contra esto. Entonces, el Vaborbactam nos puede caer muy bien para estos medicamentos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el imipenem siempre con la cilastatina. El meropenem, el doripenem y el ertapenem, sabemos que el ertapenem no es contra las pseudomonas. Ataca muy bien gram positivos, gram negativos y anaerobios. No sé, en algún lado igual vi que estaban indicando, por ejemplo, en las indicaciones vi, por ejemplo, meropenem, 1 gramo IV cada 8 horas, es la dosis, con metronidazol. El metronidazol habíamos comentado que atacan las bacterias anaerobias, pero sabemos que el carbapenémico ataca anaerobios, entonces no es necesario metronidazol, a no ser que el metronidazol estés usando específicamente para una bacteria que quieras erradicar, pero es gram positivos, gram negativos y anaerobios principalmente. El único que es excelente contra bacilos gram negativos resistentes y algunos enterobactes. Miren, el ertapenem es el único que no cubre pseudomonas, porque todas estas cubren la pseudomonas aeruginosa, ni tampoco a la Cinetobacter. Bueno, ahora, la farmacocinética es IV, la mayoría de estos. El imipenem se administra con la cilastatina para evitar la degradación renal. ¿Cuáles son los efectos más adversos? No pueden ser todos, pero para el examen de la RESI, ese es el tip, que las convulsiones es frecuente, sobre todo en pacientes que reciben imipenem con la cilastatina y además tienen lesión renal. ¿Ok? Las nuevas combinaciones que estamos esperando ahora, ¿ok? El meropenem Vaborbactam, el imipenem Relebactam, estos están diseñados para las enterobacterias resistentes a carbapenémicos. Y recuerden, los carbapenémicos son fármacos de elección en infecciones graves productoras de beta-lactamasas de espectro extendido. Esa es la clave. Por ejemplo, nosotros en medicina interna o en terapia intensiva usamos mucho de estos medicamentos porque ya adquieren resistencia, ¿no? Son bacterias intrahospitalarias. Entonces, en monobactámicos el Astrionam, sobre todo para bacterias gram negativas, aerobios, y es seguro en pacientes con alérgicos a la penicilina, el Astrionam. En los exámenes de la RESI casi siempre va a venir el Astrionam que tengan alergia a la penicilina. Los inhibidores, esto ya comentamos, y los carbapenémicos también, que ya les comentamos. Uno de los monobactámicos, el Astrionam, esta se usa sobre todo en combinación con otras. Es un fármaco alternativo en los pacientes que tienen alergia a las penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos.
Es inactivado por las beta-lactámicos de espectro extendido y carbapenemasas. Sobre todo suelen usarse en pacientes con infecciones intraabdominales y neutropenia febril. Su actividad está contra las pseudomonas y muchas enterobacterias. Esta es la fórmula que esto para bioquímica les pregunta. Ahora, dentro de los efectos adversos de los beta-lactámicos son muchas. Vamos a recordar sobre todo a las erupciones, a las reacciones anafilácticas. Miren, es bien bajita, 0.05%. Yo he escuchado casos severos, por ejemplo, que en las farmacias algunas farmacéuticas aplican ceftriaxona y intramuscular y B, y a veces el paciente se les ha muerto en plenas farmacias. Entonces, como no saben manejar la adrenalina, etcétera, entonces suele pasar. Por eso es importante preguntar si son alérgicos a algún tipo de penicilina. Yo les preguntaría, por ejemplo, si un paciente es alérgico a la amoxicilina, ¿le puedes dar ceftriaxona? Porque también es un metalactámico. Si un paciente es alérgico a la ceftriaxona, ¿le puedes dar imipenem? ¿Meropenem? Preguntas claves. También tenemos efectos adversos como la enfermedad del suero, Stevens-Johnson, neurotoxicidad, neuropenias. Pero de todas estas, las más graves está entre la nefritis intersticial y el síndrome de Stevens-Johnson. Entonces, el antibiótico ya se convierte como un antígeno, hay una reacción antígeno-anticuerpo y toda la desencadena de la inflamación. ¿Ok? Muy bien, entonces, veamos 20 segundos por cada pregunta.
Bueno, vamos a continuar con los glucopéptidos. El glucopéptido, doctores, sobre todo va a ir contra las bacterias gram positivas, meticilino resistentes, cuando ya no funcionan los betalactámicos. Esto es más ya para el paciente internado. En su mayor representante tenemos la famosa vancomicina. ¿Qué tenemos que recordar? La vancomicina va para Staphylococcus aureus meticilino resistente y para Clostridium difficile por vía oral. Recuerden, doctores, la vancomicina no se absorbe bien por vía digestiva, no se absorbe nada al sistema vascular. Por eso es que la vancomicina, cuando damos por vía oral, damos para la colitis pseudomembranosa, principalmente. Entonces, el mecanismo de acción es inhibe la síntesis de la pared bacteriana, impide dos mecanismos, que es la transglucosilación y la transpeptidación. Es decir, ¿no ve? Cuando se une la glucosamina y el enlace peptídeo que vimos en la pared bacteriana, inhibe esas dos partes. Entonces, principalmente, Staphylococcus aureus, meticilino resistente, enterobacterias resistentes y para Clostridio difficile solo por vía oral. Por eso, la vancomicina no se absorbe nada por vía oral y se administra intravenosamente. Miren el área bajo la curva, doctores. Esto, pregunta de examen. Si quieren diferenciarse del resto, este dato importante. La vancomicina, doctores, principalmente se monitoriza a través del área bajo la curva y la MIC. Esta debería de estar más o menos mayor o igual a 400 microgramos por ml, ideal. Pero en práctica más o menos usamos entre 15 a 20 microgramos por ml en infecciones graves. Las indicaciones ya las saben, principalmente endocarditis por Staphylococcus meticilino resistente, meningitis, sepsis y colitis por Clostridium difficile, esta por vía oral. ¿Cuál es su efecto adverso más frecuente? ¿Dónde está esa presentación? El síndrome de hombre rojo. Cuando a un paciente le administramos vancomicina, las células están relacionadas sobre todo por la infusión. Si a la vancomicina le ponemos en 10 minutos, doctores, rápido, pum, va a ser síndrome de hombre rojo. Está relacionado con la infusión, no es una verdadera reacción alérgica. Entonces, la vancomicina administrar en 1 hora es razonable para evitar el síndrome de hombre rojo. Y cuando el paciente tiene síndrome de hombre rojo, damos antihistamínicos. ¿Por qué sucede hombre rojo? Porque hay vasodilatación. Los mastocitos, las células cebadas, liberan sustancias vasodilatadoras como la histamina, por eso damos antihistamínicos para el manejo. Alguien preguntaba y decía, doctor, si un paciente hace síndrome de hombre rojo, ¿es contraindicación? ¿No voy a dar vancomicina? La respuesta es no, simplemente disminuimos la dosis de infusión y damos antihistamínicos. ¿Cuál es el otro bemol de la vancomicina? Que tiene que ajustarse a función renal y es ototóxica. ¿Cuándo es ototóxica? Posible pregunta de examen. Mayor a 60 microgramos por ml. Ese es el bemol de la vancomicina. ¿Ok? ¿Qué más? Las dosis, el nivel máximo que recomiendan es de 15 a 20 microgramos por ml y pues se debe ajustar a función renal. Luego tenemos algunos lipoglucopéptidos, ¿no?, que también están utilizados para ese tipo de infecciones. ¿Qué vamos a tener? Son las famosas llamadas vancomicinas evolucionadas. En su mayor representante, un lipoglucopéptico es la telavancina. ¿Qué es la telavancina? Es un derivado de la vancomicina que tiene dos mecanismos de acción, doctores. Primero, inhibe la síntesis bacteriana y despolariza a la membrana bacteriana. Dos mecanismos. En los exámenes, los últimos exámenes de los países del primer mundo preguntan esto, ¿ok? ¿Qué medicamento despolariza la membrana? Porque hay muy pocos, ¿no? Ningún antibiótico despolariza la membrana. Entonces, esta no requiere un monitoreo sérico, pero tiene una nefrotoxicidad alta. Otro de los medicamentos es la dalbavancina y la oritavancina. Estos ya son derivados de la teicoplanin y son muy potentes para el Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Qué es lo importante? Tiene una vida muy larga. A ver, ¿qué antibiótico se da una vez por semana? Esto es en dosis única.
Entonces, esta nos da bien para infecciones de piel, de tejidos blandos, osteomielitis y principalmente estos, ¿ok? Muy bien, ya vamos a terminar. Esta ya la comentamos, los famosos glucopéptidos. Algunas perlas para el examen. La vancomicina bioral solo para Clostridium difficile. La vancomicina intravenosa es para Staphylococcus aureus meticilino resistente. Ojo, para las enterobacterias resistentes no responde a la vancomicina ni a dalbavancina, tal vez está indicado la oritavancina. ¿Cómo se da el síndrome de hombre rojo? No es realmente una verdadera alergia, está relacionada con la infusión corta, ¿no? Por eso se da infusión en 1 hora, en 2 horas principalmente. La telavancina es más potente, pero es la más nefrotóxica y se ha demostrado que es teratogénica. La dalbavancina es una dosificación, 1 a 2 dosis intravenosa. Y recuerden que los niveles mínimos de vancomicina no realmente correlacionan con bien de la eficacia. Es mejor usar el área bajo la curva y la mix si es posible. ¿Ok? Con eso terminamos, autores. ¿Cuál es el principal mecanismo de acción de la vancomicina? A ver, vamos.
Esta no los he comentado, es la fidaxomicina. El que es encima, ¿no? Este es superior para el Clostridium. La famosa fidaxomicina. ¿Cuál es el nivel sérico máximo? No debe superar la vancomicina para evitar ototoxicidad. Esta es clásica pregunta, un poquito más difícil, pero nos vamos a diferenciar del montón. Doctor, una pregunta. Claro que sí, doctor. ¿Cuál es tu consultita? ¿Cuál era la vía de administración para Clostridium de la vancomicina, por favor? Vía oral, vía oral. Ahora, ok, gracias. Ya. Vía oral. Después, para las demás, todas intravenosa. Muy bien, doctores, hemos terminado la clase, esta primera parte, y a la próxima nos vamos a ver aminoglucósidos, fluorquinolonas y algunas otras fármacos para no hacer